Bendiciones, bienvenidos a nuestro nuevo podcast Caminando con Jesús. El día de hoy vamos a compartir sobre la vida devocional de Jesús. Acompáñame a conocer cómo era la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer su palabra en esta hora. Vamos a buscar Lucas 3:21. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Jesús nos dio su ejemplo. No solamente Él hablaba con palabras, sino con ejemplos. Algo que podemos aprender, vemos cómo Jesús cumplía y obedecía la palabra. Él no solamente era de palabra, sino que la cumplía. También hay algo a destacar sobre su vida, sobre la vida devocional de Jesús. Es que él se apartaba, buscaba la presencia de Dios, buscaba al Padre, y la palabra de Dios dice en Marcos 1:35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de alguien intercesor, porque como observamos en la palabra de Dios, dice que el Señor se levantaba de madrugada. No solamente, no solamente se quedaba ahí en la casa, sino que Jesucristo se levantaba e iba a caminar, a recibir esa frescura de la mañana y a la vez orando, buscando la presencia de Dios, poniendo sus planes en las manos de Dios, que Dios le fortaleciera, que Dios le diera palabras sabias y cómo poder él desarrollar su ministerio. Entonces podemos aprender que él ponía todo en las manos de Dios, se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, lo que significa que era de madrugada, que Jesús salía y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Porque cuando nosotros estamos alrededor de mucho ruido, no nos concentramos, nos descuidamos. Entonces el Señor sabía esa parte y Él también la practicaba. Y Él nos dejó ese ejemplo a nosotros también, para que nosotros tomemos nuestros tiempos y caminemos y busquemos lugares donde no haya ruido, donde podamos conectarnos con la presencia del Señor. También tenemos que muchas veces se fue solo. Dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Son varias ocasiones donde dice que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús oraba mucho. Por eso es que cuando lo vemos a él predicar, observamos que él pues no oraba tanto cuando predicaba, sino antes, siempre oraba antes de predicar. Algo muy interesante del Señor, porque cuando nosotros tenemos algo que hacer en el día o predicar, pues a través de la oración somos fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios. Así que es un buen consejo del que podemos aprender de nuestro maestro, el orar primero
ser llenos del Espíritu Santo, buscar la dirección de Papá Dios, que Él nos guíe, que nos fortalezca y haga su obra, que haga el Señor esa obra en los corazones también. Si tú eres un ministro, si tú eres un servidor, pues el que cambia es Dios, que ministra es Dios. Así que ese es un llamado a buscar de la presencia del Señor. Me encanta, la verdad, la vida devocional de Jesús, Él siempre orando. Para Jesucristo la oración era muy importante, porque aunque Él se sentía cansado, aunque el predicar es muy cansado, la verdad, Él siempre sacaba ese tiempo, siempre. Siempre sacaba ese tiempo para ir a orar, para ir a hablar con el Padre. La oración para Jesús era muy importante. También algo que nosotros aprendemos es que también Jesucristo oraba por otros. Sí, Jesús ya oró por nosotros también. En este caso, él oraba por uno de sus discípulos y le dijo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste que tuyos son. En este momento el Señor nos deja ver una conversación con el Padre y Él le dice: yo ruego por ellos, oro por ellos, Señor, guárdalos a ellos, a los que están conmigo, guárdalos, Señor, ayúdalos, porque debemos reconocer que hay muchos desafíos en la vida y que si no estamos agarrados o Jesús no está con nosotros, nos vamos a hundir, vamos a fracasar y nos va a ir mal. Pero cuando Jesús está en la barca, esa barca se mantiene segura, porque Cristo es la roca, esa roca que nuestro alma necesita, que nuestro corazón anhela. Entonces Jesús oraba por otros. Observamos ahí que oraba por sus discípulos y también por todo el mundo. Por todo el mundo. Otra de las oraciones que Dios le dijo a uno de sus discípulos, que era Pedro. Pedro iba a enfrentar uno de los momentos donde él iba a negar a Jesús. Uno de los momentos más difíciles de su vida. Entonces el Señor le dijo lo siguiente, que él iba a ser zarandeado. Entonces el Señor le dice: pero yo he orado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ay, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es escuchar que Jesús venga y te diga: estoy orando por ti, porque vienen esas pruebas difíciles a tu vida, pero yo he orado, he intercedido delante del Padre por tu situación. Y solo mantente firme, mantente orando, porque una de las cosas que el Señor nos recalca bastante es la oración. Oren para que no entren en tentación, porque en este mundo hay muchas tentaciones, muchas distracciones que nos quieren robar el gozo, que nos quieren robar la bendición de poder estar en la presencia de Dios, de poder servirle, la bendición de poder acercarnos al Padre Celestial. Algo que me llama la atención es que el Señor se apartaba con las personas más cercanas. Esa parte el Señor la cuidó bastante. Vamos a buscarlo. Mateo 26. Mateo 26, 36. Y fue en esos momentos que ya iba a ser entregado el Señor. Y aún en ese tiempo de angustia, porque no era fácil lo que Él iba a vivir por nosotros, por nuestros pecados. Sin embargo, la palabra del Señor dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y la palabra dice que con él iba Pedro,
y los dos hijos de Zebedeo. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Se llevó unos discípulos y los llevó a que lo acompañaran a ese momento difícil. Eh, es donde el Señor abre su corazón a ellos y dice que Él estaba triste en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Creo que cuando nosotros confiamos palabras o sucesos de nuestra vida, tiene que ser personas cercanas, personas que confiamos. En este caso, el Señor Jesucristo confió en ellos, la situación que Él sentía, cómo Él se sentía emocionalmente en ese momento. Él estaba muy triste hasta la muerte. Entonces les dice en ese momento: quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué significaba velar? O sea, estar despierto, orar, ayúdame a orar. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo en su parte humana. Oren por mí. ¿Cuántas veces nuestros hermanos en Cristo necesitan oraciones y muchas veces nosotros ignoramos a nuestros hermanos que necesitan? Quizás muchas veces tomamos la acción como ellos. Solo escucharon, pero ¿qué dice la palabra? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, hablando de Jesús, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Durmiendo. No estaban orando. No estaban orando, estaban durmiendo porque estaban cansados. ¿Y qué esperaba Jesús de ellos? Que le ayudaran a orar, que estuvieran velando, orando, buscando de la presencia del Señor. Pero no estaban haciendo eso. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es para toda nuestra vida. Nuestro espíritu está dispuesto a recibir del Señor, está dispuesto a orar, nuestro espíritu está dispuesto a escuchar, pero nuestra carne en ese momento vienen muchas cosas, muchos pensamientos que no nos dejan avanzar. Y es allí donde el Señor recalca y dice: no dejen de orar, oren siempre. ¿Por qué? Porque son débiles, o sea, la carne es débil, mas su espíritu es fuerte. Y si ustedes se mantienen orando, ustedes van a vencer. Porque ¿cómo vencemos? ¿Cómo vence el pueblo de Dios? Orando, buscando la presencia de Dios. Y este es uno de los ejemplos que nuestro Maestro Jesucristo nos ha enseñado a través de su palabra. Y aquí lo estamos leyendo. Y qué precioso. Así que en esta hora yo quiero motivarte que busques de la oración, que entregues tu vida completa, te rindas al Señor Jesucristo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y nosotros podemos ver que aquí el Señor obedeció hasta su último día, porque esto no se trata, voy a obedecer al Señor solamente 2 meses y luego me olvido. No. Es hasta nuestro último día. No es que tú vas a ser cristiano solamente el domingo porque vas al templo. No, porque esto se trata de una relación diaria con el Señor. Una relación continuamente con el Padre. No solamente domingo, no solamente miércoles, no solamente cualquier día de la semana, sino que el Señor te invita a establecer esa relación diariamente, constantemente con la presencia del Señor. Una de las cosas que el Señor nos dice: oren sin cesar. Donde quiera que usted ande, que su mente esté en Cristo, orando en su mente, buscando de la presencia del Señor, agradeciéndole al Señor.
poniendo todas las cosas en las manos del Señor. Algo muy interesante sobre el Señor también. No solamente el Señor oraba en privado, el Señor también oraba en público. Jesús también oraba por los alimentos. Y lo tenemos por aquí. Lo vamos a buscar. Mateo 14. Mateo 14, 19. 14, 19. Dice la palabra de Dios. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. También Jesús oraba por los alimentos. Le agradecía al Padre que bendiciera esos alimentos. Mira, esto es como un llamado, porque muchas veces nosotros nos olvidamos de orar por los alimentos. Imagínate, cuántas personas no tienen su alimento. Entonces es momento ahí donde poder agradecerle a Jesús por los alimentos que nos da y para que el Señor provea a esas personas que no tienen. El Señor en esta hora nos invita a ser agradecidos en nuestro corazón, a recordarnos quiénes somos en Cristo, a recordar y ver su ejemplo de una vida espiritual, de una vida devocional completamente, una vida de oración. Eso es hermoso. Así que te invito a que en este día podamos reflexionar, podamos buscarle más al Señor, honrarle, amarle con todo nuestro corazón. Así que mis estimados, ha sido un gusto poder compartir contigo este podcast Caminando con Jesús. Que el Señor te bendiga. Muchas bendiciones.